colegio como 4 años o así, a un colegio gratuito, municipal, donde iban unos niños muy pobres y donde pasábamos mucho frío. Te quería preguntar por una figura que es conocida sobre todo en el terreno de la escritura y del columnismo, que es don Francisco Umbral, que muchos consideran el mejor columnista de España del periodo de la transición y 80 y 90, aunque no sea más que porque... decía que se compraba solo El Mundo por leerse su columna, eso es así. O sea que... Hombre, lo que se puede decir es que era de los que más cobraba. De hecho, yo creo que es el columnista que más ha cobrado, porque a Camilo José Cela no le considero un columnista, sino sobre el incidente del año 93. El motivo por el cual te quería plantear este tema es porque me llama la atención de si has sido uno de los columnistas más importantes de España, primero en El País, luego en Diario 16, luego en El Mundo, donde estuvo hasta que se murió. Si has sido, digamos, escritor de varias obras, una prosa que la comparan con González Ruano, ¿es bueno o es malo que al final en la mente de muchos dice Umbral? Ah, el señor del quiero hablar de mi libro. Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja A eso iba. en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar. Estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Es que hay un trío de, bueno, iba a decir escritores, Intelectual. pero no porque hay uno que no es escritor, que es actor, que es Fernando Fernán Gómez, pero el otro es Camilo José Cela y el otro Paco Umbral. Trío de gente, no sé cómo llamarlo, que digamos que se les ha dado igual hablar de más. Y yo hay una frase que me dijo una vez una persona ya mayor, que no mencionaré ni nada, que dijo, él ya peinaba sus 70, y dice, yo decidí el día que cumplí 60 años que iba a decir lo que me diera la gana. Y creo que es la máxima de este tipo de gente. Para comprarle el libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. Fernando Fernán Gómez con él a la mierda y Camilo José Cela con sus anécdotas de la palangana y su capacidad para beber agua por el recto. Umbral va al programa de Mercedes, ha escrito un libro, todo viene porque escribe un libro que se llama La década roja, porque era la primera década de gobierno del PSOE, más o menos, que había estado 10 años en el poder. Ella tiene un programa en Antena 3 que se llama Queremos saber, si no recuerdo mal el nombre, o algo parecido, si no es algo parecido. Entonces se supone, o ya se conocían, de hecho, Umbral ya tenía entrevistas en su etapa en la 1 de Mercedes Milá, claro, en plan coquetona, claro, diciendo ya Umbral más jovenzuelo, sentando como si fuera una especie de, no sé, bohemio. Di a alguien que admires, Francisco Umbral y Francisco Umbral. Es decir, era una cosa un poco personaje, pero debe ser que son muy colegas. Francisco, dinos 3 nombres de escritores. 3 nombres de escritores, pues Francisco Umbral y Francisco Umbral. Y viva la vanidad, y viva la vanidad, y viva la vanidad, ¿no? ¿Es vanidad eso? Yo creo que sí. Yo creo que es actitud, precisión, justicia. 3 nombres de mujer, Umbral. Isabel Tenail, Mercedes Milá. Hombre. Y Isabel Tenail otra vez. 2-1. Vamos a indagar un poco en esa obsesión de Isabel Tenail, y además, lo que pasa, te agradezco que me hayas incluido entre tus enamoradas, eso ha sido completamente nuevo. Uy, pues mañana te dedico un artículo en el... Pues mañana te dedico un artículo en el... Y de repente saca esa vena de en vez de bohemio, del broncas. Porque el argumento que da Umbral es, a mí Mercedes Milá me ha dicho que era un programa para hablar de mi libro, y resulta que no es un programa para hablar de mi libro, sino que me quería de tertuliano. Y yo no soy unos vídeos absurdos. Claro, no sé qué, hay gente aquí, otros opinando. Bueno, la intervención, él primero podrías pensar que estaba de coña, ¿no? Porque lo primero que hace es que levanta la mano, como si fuera un alumno de, ¿me vais a dejar hablar? Y entonces Mercedes Milá dice, ¿quieres hablar? Y no se espera que Umbral no es que va a hablar, va a reventar lo que queda del programa. ¿Vale? Y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Ya, eso ya lo vemos. Vengo a hablar de libros, y además todo lo que dice le hace quedar muy mal a él, porque le empieza a decir, yo cuando veo un sitio es porque me pagan, y tú no me has pagado, ¿eh? Y bueno, pues opina, no quiero opinar, para opinar ya tengo mi columna, que vale muchísimo dinero, yo estoy aquí es porque se va a promocionar mi libro, y si no me voy. Con lo cual digo, ¿qué
pretendía, porque puedo entender, no, quiero vender que soy un bohemio, que soy un tal, pero ahí lo que está vendiendo es a un mercader. Que hagáis programas, que os los llenemos gente, que no cobramos un duro, ya está bien. O se habla de mi libro o me voy. No, yo vengo aquí a pero vamos a ver, pero Fran, no. Él, mira, él no tenía que vender ninguna imagen y él evidentemente va ahí a hacer promoción de su libro, pero cuando él se da cuenta de que él va ahí y no es el protagonista, es por lo que revienta. Es lo mismo que le pasaba a un Fernando Fernán Gómez en su momento, aunque Fernando Fernán Gómez más bien parece que fue de lo contrario, porque se hartó mucho de ser el protagonista y de que le dieran la lata. Pedirle que me firmase un libro suyo. Y no sé, y dijo que no. Una dedicatoria. No, ahora no, me han dicho que me tengo que... ¿Se enfadó? ¿Se enfadó mucho? Mucho, se cabreó, vamos. Joder, que antipático. ¿Y para qué presenta el libro entonces, si no firma luego? Dale. Entonces bajó como un obelisco, entonces, y me dice, deme el libro. Y yo digo, me creía que me lo iba a firmar, ¿no? Y cogió el tío libre y me lo tiró al suelo. Deme el libro, claro. ¡A la mierda! Y un Camilo José Cela, pero que quieren ser, esto es una frase muy antigua, el perejil de todas las salsas. Y al final son gente muy vanidosa, han estado acostumbrados a que todo el mundo bese por donde ellos pisan. Por favor, Paco Umbral, una de las primeras firmas del periodismo español que... ¿Cómo una de las primeras? La primera. Ah. Sobre todo, como te digo, Paco Umbral. Y es así, cuando dice eso, yo siempre he dicho que Paco Umbral es Ibrahimovic, esto es cosa del fútbol, ¿vale? Ibrahimovic es a los futbolistas lo que Paco Umbral a la literatura. Y es así, son gente que dices, ¿hacen un papel? ¿Este es su papel de vanidoso, de pretencioso? ¿Es un personaje o es real? Yo creo que es real. Entonces esto es un engaño como toda la televisión, que es putrefacta, como dicen todos los días los columnistas de televisión. ¿Algo más? ¿O podemos hablar un poco del libro? Lo que tú quieras. Que es real. Y tal vez empezó como medio coña, pero se lo terminaron creyendo porque hay aduladores, como te digo, gente que se compraba el periódico solo por leerle. Te compras un periódico por leerle, joder, pues lo ojeas y ya está, pues no. Pero es cierto, eso le pasaba a Alfonso Usía La Razón, a ABC Camani, y el que más Umbral, por encima de todos, es el que más tenía... Por eso te digo que dices, y tal, y quedó fatal. ¿Y qué? Pero si es que a él en las columnas, no tenía filtro en las columnas que escribía, él decía lo que le daba la gana y siempre lo ha dicho. Entonces, ¿qué más le da quedar como un pretencioso, un tío? Nadie le ha tenido jamás por un benefactor de la humanidad, fíjate, ni un tío a mí me hace humilde. gracia en las hemerotecas porque al día siguiente que ocurra ese incidente, El Mundo, lógicamente, publicó una editorial para defenderle. Decir, muy bien, Umbral, es que Mercedes Milá le engañó y no fue... El diario El Mundo, en el que escribía el señor Umbral, se respaldó al columnista. Don Pedro J. Ramírez acusó a la señora Milá de haber engañado tanto al señor Umbral como al público, mientras que el crítico de televisión de El Mundo, don Carlos Bollero, calificó en un artículo a la señora Milá de ser Madame Milá, brazo armado del emperador Felipe en la comunicación audiovisual, y terminaba diciendo a la presentadora catalana: ganó usted su amañado combate, señora, pero sus métodos son repugnantes, cobardes, demagogos y teatrales. Me provocaron más bochorno que todos los pasotes de Umbral. Tu sentido, perdona que te diga, no quiero en absoluto introducirme en un terreno que no me corresponde, pero perdona, pero van a tener razón los oyentes de protagonistas cuando te dicen que aquí tú no dejas hablar. Bueno, Mercedes, o sea, perdona que te diga. O sea que si me estás viendo, lo podemos hacer. Señor ministro, lo podemos ahora, hacer. si yo he venido de acompañante, como ha dicho el señor ministro, tú has venido entonces me callo. Invitado. Querida Mercedes, entonces me callo. Y en cambio, en Sonto Antena 3 era el Grupo Z, el periódico del Grupo Z, que era el periódico de Cataluña, publica una pequeña columna de Carnicero para defender a Milá, pero esa columna para defender a Milá dice, quiero defender a Milá, que es una gran compañera, pero no quiero meterme demasiado con Umbral porque es una pluma demasiado poderosa. Y uy, digo, incluso para meterte con Umbral lo haces delicadamente reconociendo tu inferioridad ante él, lo cual es una cosa que me llamó mucho la atención. Sin dudar de la legitimidad de Umbral para boicotear un debate por defender sus intereses, en el fondo evidenció su concepción del intelectual como instrumento económico y profesional. El mensaje de Umbral era demoledor por el desprecio que destilaba hacia la concepción de los líderes de opinión como servidores de una reflexión colectiva. Solo se trata de vender libros. El capitalismo ha ganado su última batalla. No tengo intención de ofender a un escritor tan ilustre como Francisco Umbral, ni quiero generarme un enemigo con pluma tan poderosa, pero en esto de solidaridades,
Entre el miedo al poderoso y la fidelidad a una periodista honesta, prefiero alinearme con Mercedes Milá, que se gana la vida, probablemente con holgura y dignidad, y que con una inteligencia y una responsabilidad encomiable, en vez de decirle a Francisco Umbral que se había equivocado de sitio, le dejó que hiciera publicidad para vender su libro, permitiéndole definir hasta las últimas consecuencias su concepción de lo que es un intelectual, que por supuesto no es la mía. Ese incidente revela dos cosas, ¿no? Cuando se llama a alguien es por interés de la productora o de la realizadora del programa y los intereses que tiene el que es llamado, ¿no? Entonces a Umbral le llaman porque acaba de sacar un libro y él solo quería hablar de su libro y el hombre, pues muchas aristas también, ¿no? Y en ese programa se plantó y empezó a hacer un espectáculo como hablaba él. Quiero hablar de mi libro, voy a venir a hablar de mi libro. Y fue una situación tensa, divertida también, ¿no? Hombre, un intelectual, yo creo que el espacio del intelectual en la sociedad es saber colocar su mercancía intelectual a través de las oportunidades que se le da. Si lo quiere utilizar un programa de televisión para promocionar un libro, me parece bien. Pero si no le aclararon que le llamaban como intelectual o le llamaban como vendedor de libros, es un problema. Yo no tengo por qué venir a un programa gratuitamente porque un artículo mío vale muchos miles de pesetas. Claro, es que efectivamente, y fíjate cómo cambian las tornas con el tiempo, que Mercedes Milá termina siendo alguien muy poderosa en televisión, un poder que ha perdido absoluta y totalmente. Pero lo tuvo totalmente y era una persona que inspiraba miedo en otras personas. Era una persona a la que no tenías que cabrear, igual que en su día, como ya hemos hablado tú y yo aquí, no tenías que cabrear a María Teresa Campos tampoco. Pues Paco Umbral, en el tema periodístico, efectivamente es lo mismo. Y esa frase de Carlos Carnicero es clavada. Clavada. O sea, es Carlos Carnicero, por cierto, sí. Es de Testimonios, de hecho, sí. También presentaba un programa en Antena 3 que era Testimonios tenía. Y estaba allí efectivamente columnista en el periódico, entonces él quiso escribir una columna para defender a Milá, pero eso sí, dejando caer el no quiero molestar a pluma tan poderosa. Yo soy un etarra de la literatura y del periodismo y que yo pongo una bomba en un sitio o contra una persona y rápidamente escapo por la esquina contraria. Es una cosa que me impactó esa frase del... Porque a Paco Umbral no le tenías que tocar las narices, porque sabes que no se iba a callar, porque no tenía nada que perder, porque ¿qué vas a pensar de él? Que es un viejo loco que dice lo que le da la gana y que es un tío que se permitió decir lo que le diera la gana. Y te digo una cosa, mira, podría parecernos un faltón, un chulo y mil historias que seguro que lo era. Pero yo te digo que ese tío era feliz, porque es muy difícil, y tú bien lo sabes, Fran, porque te ha tocado lidiar con todo eso, a mí también, bueno, a la mayoría de los seres humanos, con gente que nos intenta callar la boca, gente que intenta decir, aquí puedes decir esto, aquí no, esto hazlo de esta manera, esto hazlo de la otra. Él decía, esto se hace así, y lo voy a hacer así, y yo voy a escribir en El Mundo, y si no escribo así, me voy a otro periódico, y me pagáis esto. Y ahora voy a decir lo que me da la gana, y no pasa nada. Mi única duda es, ¿la venganza de la historia le compensó a Umbral, alguien que supongo que dedicaría mucho tiempo a tener una técnica de escritura bonita, de sus mariposas, que es urbano, y al final, para una gran generación, incluyendo yo, lo primero que nos vendrá a la mente de él es siempre el señor que gritaba y decía, yo quiero hablar de mi libro? ¿Vas a estar mucho tiempo estrellándote en la presentación o vamos a ir al grano? Porque tengo prisa. Enseguida estamos contigo. No, enseguida no, ya. Bueno, si te parece, hablaremos de tu nuevo libro. Hablemos pronto o te la monto. Hablemos ya de mi libro. Enseguida lo agarro y me voy. Cago en la mar. O sea, qué tan fuerte esa televisión que al final da igual sus cientos de columnas que va a quedar en la historia. Lo primero, el del libro. No sé si en algún momento él fue consciente de ello y tal vez pudo ser el único momento en el que le viniera un atisbo de humildad y pensara, tenía que haberme frenado porque me cagué sobre mi propio trabajo. Ya está, resuelto, ya hemos hablado del libro. Ahora podéis seguir con lo vuestro.